No sé cómo está. Muy bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Ahora sí vamos a empezar nuestra charla de este día. Y quiero compartir mi pantalla con ustedes ahora sí. Disculpe la tardanza, pastor. Buenas noches. Ya, muy bien, muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me ven, no? Sí, sí, sí. Acá estamos, acá estoy a la orden. Dígame todo lo que quiera. Ya. Pon orden, pon orden, pon orden. Y ahora sí. ¿Cómo es? No, están viendo. Muy bien. Aquí está teoría. Está demorando en cargar la pantalla. Empezó todavía, ¿no? Estamos haciendo Vamos a aprender un poco sobre las reglas divinas para la familia. Les he silenciado algunos, entonces América me va a ayudar a silenciar. Vamos a avanzar ahora sí. Muy bien, entonces estamos empezando ahora. Esta máquina, ya está. Ahora sí, ahí está. Vamos a hablar sobre las reglas divinas para la familia. Y el tema de hoy día es una introducción a la serie y el título es Entendiendo los mandamientos. ¿Y qué es lo que queremos estudiar por unas 20 semanas? Uno, conocer los 10 mandamientos, el propósito de cada uno de ellos y cómo aplicar esto a nuestra vida, a nuestra familia. Y dos, entender las bienaventuranzas que el Señor Jesús dio en Mateo capítulo 5. Entonces, cuando uno entiende los 10 mandamientos y entiende las bienaventuranzas, va a poder tener un concepto más claro de las reglas de Dios para poder vivir. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entender en primer lugar? Israel, voy a poner por acá. Israel estaba 400 años en Egipto y salía para vivir a la tierra de los cananeos. Egipto, aquí está, ahora sí. Egipto está aquí, donde estaba Faraón, y tuvieron que salir desde Egipto por todo este lugar para llegar a la tierra de Canaán, y no era un lugar ni de hebreos ni de egipcios, eran cananeos, eran paganos. Entonces Dios quiso traerlos a ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que necesitaban ellos? Ellos lo que necesitaban es aprender a dejar el estilo de vida de Egipto para entrar a Canaán como pueblo de Dios, pero no mezclarse tampoco con los cananeos. Entonces, ese es uno de los propósitos de Dios cuando le da los mandamientos, de enseñarles una nueva forma de vivir, no como egipcios ni como los cananeos, sino como pueblo de Dios. Ahora, yo les quiero mostrar aquí algunos ciclos que se repiten en la historia bíblica. Por ejemplo, 400 años desde que muere Adán hasta Noé, hay unos 400 años. Desde Abraham, que recibe el llamado, hasta que Moisés los libera de Egipto, hay 400 años. Desde que Malaquías se escribe por última vez el último libro del Antiguo Testamento, hasta Jesús, que empieza en Mateo, hay otros 400 años. Ese ciclo de 400 años se repetió en varias oportunidades. Aquí solamente estoy citando una referencia. Ahora, también un ciclo que se repite es 12 y 70, 7 también. Ahora, por ejemplo, Jacob tuvo 12 hijos y de ahí salió 70 familias y de ahí salen los 70 ancianos.
cuando Moisés saca al pueblo, que tiene 70 ancianos. Jesús tuvo 12 apóstoles y después habla de 70 discípulos. Entonces se van repitiendo el ciclo, así como 440, 70, 12, 7 son números bíblicos. Muy bien, ahora, entonces quiero que ustedes entiendan que el propósito de los mandamientos es para que aprendan a abandonar la cultura egipcia y para también no adoptar la cultura cananea, sino ser una nueva cultura. El Señor quería levantar una nación de un grupo insignificante. En Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8, Dios dice, yo les escogí a ustedes no porque era un pueblo grande, sino era un pueblo insignificante. Así eran los hebreos, un pueblo insignificante. Pero de ahí Dios quería levantar una nación. El Señor dio los mandamientos para formar a su pueblo y sean diferentes a los egipcios, a los cananeos, a los amorreos, que sean el pueblo de Dios. Los mandamientos son reglas divinas. Una familia que tiene reglas claras de comportamiento contribuirá a la sociedad con ciudadanos responsables. Así es, ciudadanos responsables. Pero una familia que no tiene normas, no tiene reglas, no va a contribuir a la sociedad con personas responsables, sino va a contribuir a la sociedad con delincuentes, alcohólicos, drogadictos. Sí, eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora, ¿qué más? Quiero en primer lugar hablarles de 3 detalles que quiero que ustedes sepan acerca de los mandamientos. Cuando ustedes leen la Biblia, van a encontrar o van a escuchar a veces en algún documento el término Torah. Torah significa ley divina. Y cuando, por ejemplo, los judíos hablaban de la Torah, se referían al Pentateuco, en primer lugar, la ley. Y los profetas ya empiezan terminando Deuteronomio, empiezan de Josué y hasta Malaquías. Entonces, la ley y los profetas. Jesús mismo dijo, no, la ley y los profetas. Ahora, dentro de la Torá existe lo que se llama la mitzvah. Y esto es cuando tú lees a veces en Deuteronomio, dice, no, estos son los mandatos, estatutos y decretos. Entonces, mandatos es la directiva general. Por ejemplo, los 10 mandamientos es la mitzvah, que son los mandatos, directivas así claras, específicas. Ahora, hay otro término en el hebreo que suena jok, estatutos. Estatutos, por ejemplo, son normas religiosas, las leyes ceremoniales, por ejemplo, que se dio cómo se deben vestir, cómo deben hacer el sacrificio, esos son los estatutos. Y ahora hay otro término también que encontramos en el Antiguo Testamento que se le suena así, mishpat, que son decretos. Estos decretos, por ejemplo, ya son cuando un juez, como Gedeón, Samuel, daban sus decretos para juzgar y decían de tal así, de esta manera o de esta manera se va a solucionar los problemas. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos leyes, vamos a decir morales, leyes ceremoniales y encontramos leyes de convivencia, podríamos decir, leyes, podríamos decir sociales. Ahora, la ley, los mandamientos se da en primer lugar en el monte Sinaí. Ahí reciben las tablas de la ley y después más adelante esto se sigue enseñando a través del tabernáculo y en el desierto. Ahora, cuando dije 3 cosas de los mandamientos, ¿qué es lo que hacen los mandamientos? Los mandamientos proveen conocimiento a las personas. A los judíos les proveyó conocimiento. ¿Qué dice aquí? Dice, así que guardadlos y ponedlos por obra, porque este será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán,
ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y entonces ya la Biblia mismo está diciendo que por ser un pueblo de Dios, por guardar el mandamiento, por obedecer, por leer el mandamiento, se van a convertir en personas sabias e inteligentes. Y sabiduría es la capacidad para entender, ¿ya? Y por ende tener habilidad para la vida. Entonces, el pueblo judío era un pueblo sabio. Hasta ahora, los judíos siguen siendo sabios e inteligentes. Inteligencia es la comprensión, discernimiento, o sea, un buen sentido común. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, tener sentido común, tener esa capacidad para entender o habilidad para vivir la vida de una manera más práctica. Los mandamientos los recibieron, por ejemplo, después de que salen de Egipto, después de 3 meses. Dice el texto, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Al tercer mes que salen de Egipto, ya, y comienza ahora el Señor a darles el mandamiento. Albert Einstein, un judío, dijo, una persona inteligente resuelve un problema. Una persona sabia lo evita. Entonces, su razonamiento es eso, ¿no? Sabia no se mete en problemas. El inteligente va a buscar resolver y nosotros nos metemos en problemas muchas veces. Y la palabra de Dios nos puede ayudar para evitar meternos en problemas. En segundo lugar, aparte de proveernos conocimiento, los mandamientos prometen recompensas para las personas. Y dice aquí en Éxodo 19, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Como resultado de escuchar la palabra, de guardar la palabra, entonces ahora se convierte como un especial tesoro para Dios. Y más adelante Dios dice, usted me va a hacer un reino de sacerdotes. O sea, no uno, sino todo un imperio de sacerdocio, hablando de, los sacerdotes son como instrumentos que hablan de parte de Dios hacia las personas y de parte de las personas hacia Dios, como voceros de Dios. Entonces, eso es lo que Dios promete. ¿Y qué más le dicen de Deuteronomio, capítulo 4, cuando Moisés le vuelve a repetir lo mismo de Éxodo 19, en Deuteronomio, capítulo 4, antes de despedirse Moisés, le dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos, los juicios que yo os enseño, para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, y aquí, por ejemplo, ya le habla, por ejemplo, como resultado de escuchar la palabra del Señor y de obedecer, por eso habla de ejecutar, entonces van a vivir y van a entrar y tomar posesión de la tierra. Esas son las recompensas. La Biblia es una carta de amor que Dios nos dejó. Y por eso en esta imagen podemos ver ahí esas hojas que hacen una figura de corazón. Nosotros necesitamos amar la palabra, necesitamos no solamente amar, sino querer aprender más de la palabra. Así es. Ahora, aparte de que la Biblia no solamente nos provee conocimiento, también nos promete recompensa. Y en tercer lugar, los mandamientos nos traen tranquilidad, nos dan tranquilidad. ¿En qué sentido? Porque lo que dice la Biblia es interesante en este texto. En Deuteronomio 4, 7, 8 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Aquí está hablando como que el pueblo hebreo es un pueblo privilegiado.
privilegiados porque no hay nadie más que tenga un Dios tan cerca como lo tienen ellos. En segundo lugar, dice, ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, le dice, ustedes tienen a un Dios tan cerca y tienen su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, tienen ahora entre ustedes que es tan correcto que les va a ayudar a ser un pueblo verdaderamente especial. Así es. Entonces, los mandamientos han sido dados para crear una sociedad más justa dentro del pueblo hebreo. La palabra de Dios ha sido dada para eso. No ha sido para oprimir, para ajustar, no. Ha sido para levantar una sociedad más justa. Familias que verdaderamente puedan vivir en armonía, en paz, en compañerismo. No como ahora se ve, ¿no? Que hay tanta división, tanta maldad, todos están encerrados. Dios no hizo eso. No dio la palabra para que sea injusta la sociedad, sino que sea una sociedad completamente diferente y puedan vivir en paz. Así es. Y muchos políticos a veces quieren, ¿no? Que seamos una sociedad más justa, pero en base a cambiar la constitución. Como hay un candidato dice, vamos a hacer una constitución anticorrupción. Eso no va a ayudar en nada porque el problema está en el hombre. Entonces, eso es lo primero que quiero decirles. Uno es, les dije, para que puedan repasar 3 detalles sobre los mandamientos. 1, proveen conocimiento. 2, prometen recompensa. Y en tercer lugar, dan tranquilidad. En segundo lugar, quiero hablarles de 3 pasos para entender los mandamientos que ustedes necesitan tomar en cuenta. Aquí en este pensamiento dice, no ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que lo escuches a Él. Eso es interesante. Esto nos está llevando a entender qué es lo que quiero decir con entender los mandamientos. Aprender a escuchar a Él. Jesús dijo cuando dio sus palabras, por ejemplo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros para entender los mandamientos? Uno, aprender a oír la palabra. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1, dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que lo aprendáis y pongáis por obra. Oír es prestar atención con los oídos, es llegar a saber, es absorber y aceptar la información acerca de Dios. Eso es oír. Ahora, ¿por qué debemos oír, prestar atención, absorber la palabra, aceptar lo que uno lee? Porque la palabra de Dios te enseña sobre qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, los mandamientos te dicen no, 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 no. Y algunos chicos dirán, siempre me dicen no, no. Dios es machista, dicen algunos, ¿no? Porque siempre está imponiendo. No me da libertad. Pero Dios sabe por qué lo dice, porque nosotros estamos mal. Entonces estamos como ciegos. Si aprendes a oír bien, entonces te será más fácil entender. Ahora, nosotros oímos lo que nos conviene, prestamos atención a lo que nos conviene. Entonces, tal vez si vas a un trabajo, te estás queriendo oír cuánto te van a pagar. ¿Yeah? Pero no estamos tan interesados a prestarle atención a oír a Dios. Y si quieres oír a Dios, entonces hay que prestar atención a la palabra. Una vez alguien dijo, no, pastor,
¿Dios sigue hablando audiblemente en este tiempo? El pastor le dijo, sí. Y el otro dijo, pero pastor, ¿Cómo Dios habla? Bueno, cada vez que abras la Biblia, léela en voz alta y vas a escuchar la voz audible de Dios. Léela en voz alta y vas a escuchar la voz audible de Dios. Y de esa manera, eso es lo que escucharon en los primeros hombres, ¿no? Los primeros creyentes del Señor. Ahora, no solamente hay que aprender a oír, también hay que hay que llegar a aprender la palabra. Aprender es entrenarse para responder apropiadamente. Ese es el concepto de aprender. Entrenarse para responder apropiadamente. ¿Y cómo yo puedo entrenarme para responder apropiadamente a Dios? Es tomando tiempo, meditando en la palabra. Así es. El Salmo 1 dice, en la ley de Jehová medita de día y de noche. El que ha aprendido ya no olvida. Le sirve para usarlo en cualquier momento. Si tú te aprendiste la tabla de multiplicar o de sumar, ya no te olvidas. Y lo puedes usar en cualquier momento. De igual manera, si te le aprendes la palabra, entonces ya no te vas a olvidar y lo vas a usar en cualquier momento. En Deuteronomio 4:10 dice, recuerda que el día que estuviste delante del Señor, o sea, cuando Moisés estaba arriba en el monte, ellos estaban debajo, parados, estaban todo mediodía. Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Hay en varios momentos donde el pueblo ha estado mediodía parado escuchando la palabra de Dios, porque querían aprender. No vamos a aprender la palabra en una pequeña lectura. Hay que repetir, hay que seguir dando. Un ejemplo es Esdras. Esdras es un hombre que regresó del exilio de Babilonia y cuando regresó enseñó la ley junto con Nehemías, enseñó la ley al pueblo. ¿Y qué es lo que dice el texto en Esdras 7:2? Esdras había preparado en su corazón para inquirir la ley de Jehová, o sea, investigar y para cumplirla. O sea, no solamente decía, yo quiero saber, no, yo quiero obedecer. Pero para obedecer tengo que aprender. Entonces, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, Esdras es un buen ejemplo cómo podemos aprender la palabra del Señor. Ahora, ¿y por qué es que debo aprender bien? Para poder obedecer mejor al Señor. Le dije, los 3 pasos es oír, aprender y obedecer. Ahora, obedecer, en la Biblia se usa mucho el término guardar. Guardar es mantener algo en el mismo estado de condición. Estado o condición. Entonces, hay que hacer de la palabra un huerto. Como ustedes si tienen un jardín, tienen su jardín en la calle y hay tanto perro que para rascando el jardín, entonces, ¿qué hacen ustedes? Muchos le ponen un cerco. Entonces, hay que hacer de la palabra un huerto en el corazón y ponerle una cerca y vigilarlo. Entonces, muchos agricultores, por ejemplo, en la sierra, ponen un cerco a su huerto para que no entren animales y se coman las verduras. Entonces, eso es cuando usa el verbo guardar, es poner un cerco a un huerto y estar vigilando que no pase nada. Y eso es lo que necesitamos hacer con la palabra. El que escucha, aprende y lo aplica tendrá una buena relación con Dios. Así es. Por eso, en Deuteronomio 5:27 dice, acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces, dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. El pueblo le dice a Moisés ahora,
Tú habla con Dios, tú escucha todo y nos explicas a nosotros y nosotros vamos a esa disposición que tenían de escuchar la palabra y de obedecer. Y eso es lo que debe estar en cada uno de nosotros. Por eso en Deuteronomio 11, 26, 27 dice, he aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor, vuestro Dios que ordenó. Y más adelante dice, la maldición, bueno, si desobedece. Entonces, Dios nos da la oportunidad de oír, de aprender y obedecer. El salmista que escribió el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver 3 verdades sobre los mandamientos. Y ahora sí quiero dejar a mi esposa que va a apoyar en esta parte. ¿Está lista, mi esposita? Sí, dame para compartir pantalla. Ya. Tienes que salir de allí. O si no, yo te voy guiando. Tú dale nomás. A ver. No, mejor esto. Yo veo del PPT que yo tengo. Tendría que cortar aquí. A ver. Ya. Ok, entonces yo comparto ahora, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces con el tercer punto. Dice 3 verdades sobre los mandamientos. Entonces ya hemos visto primero que es oír, poder obedecer, pero ¿por qué tenemos que obedecer los mandamientos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué ventajas tengo o qué desventajas tengo? Nos podríamos preguntar cada uno de nosotros, ¿no? Los mandamientos siguen vigentes. Tenemos la palabra de Dios y a pesar de que han transcurrido más de 2000 años, la palabra de Dios sigue vigente y por ende también tenemos que los mandamientos que están contenidos dentro de la palabra de Dios también siguen vigentes, o sea, siguen válidos hoy en día. Esos primeros mandamientos que fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí, ¿qué es lo que le dijo Dios en aquel entonces al pueblo de Israel, no? Dice el Señor nuestro Dios. En primer lugar, tenemos que preguntarnos, el Dios que en nosotros creemos lo hemos hecho nuestro Dios, lo reconocemos como nuestro Dios, verdaderamente. Esa es una pregunta que solamente tú puedes responder, ¿no? ¿Lo has hecho tu Dios? ¿Tú lo has escogido como tu Dios? ¿Sí o no? Dice, Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Así como nosotros cuando nos casamos hemos hecho un pacto delante de Dios, hemos hecho un contrato delante de Dios, entonces Dios también hizo un pacto, un contrato con su pueblo, dice en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros y con todos aquellos de nosotros que estamos vivos hasta aquí hoy. Entonces, nos está diciendo que Dios lo hizo de manera personal, con aquellos que escogen hacerle su Dios. O sea, no es que alguien te obligó a aceptar al Dios de la Biblia en quien nosotros creemos. El Dios de los musulmanes es otro Dios. Por ejemplo, si los que creen en el Dios de los musulmanes, ¿qué hacen? Ocurrió lo de septiembre, ¿no? Del 11 de septiembre, y que ellos pensaban que inmolando sus vidas iban a agradar a su Dios. Pero el Dios de nosotros, el Dios de los cristianos, no nos pide eso. Por eso es que decimos que no todos los caminos conducen a Dios, porque ellos tienen otros conceptos de Dios. El Dios de la Biblia
es el Dios en el cual los cristianos creemos. Entonces no debemos confundirnos. ¿Qué es un pacto? Entonces, una vez más, un pacto es un acuerdo entre dos partes. En este caso, es un pacto entre Dios y los hombres. Dios no hace pacto con el pasado, sino con el presente, y ese pacto tiene consecuencias en nuestro futuro. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Él nació, cuando él se encarnó y se hizo como uno de nosotros, las personas podrían haber pensado, bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces probablemente Él no necesitará cumplir la ley. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Él dijo, no piensen que he venido para abolir, es decir, para quitar la ley o lo que los profetas dijeron. No he venido para abolir, sino para cumplir. O sea, él mismo, con su ejemplo de vida, él dijo, yo voy a cumplir los mandamientos, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y eso está en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Entonces, si alguno de nosotros tiene dificultad, vamos a decir, en obedecer la palabra de Dios, eso no, tenemos el ejemplo de Jesucristo, que Él vino a cumplir toda la palabra de Dios y las profecías también, ¿no? Recordemos cuando Él estuvo en oración en Getsemaní y estuvo conversando con Dios, con su Padre Celestial, y le dijo lo siguiente, ¿no? No quisiera yo pasar por lo que tengo que pasar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces, a veces nosotros no que quisiéramos tener que obedecer y aceptar ciertas circunstancias, pero tenemos que decirle a Dios, Dios, si esta es tu voluntad, que yo pase por estas circunstancias, y en estas circunstancias me es tan difícil obedecer tu palabra, tú eres el único que me puede ayudar a obedecer tu palabra. Entonces, yo voy a ponerme en tus manos para poder obedecer tu palabra. Si Jesús lo hizo, y el autor de Hebreos va a decir, ¿no? Que el Señor Jesús cumplió y Él está como nuestro ejemplo para cada uno de nosotros. Una vez más, dice el Señor Jesús, nos da el ejemplo de cómo debemos obedecer a su palabra. Una vez más, los mandamientos están para obedecerse, no están de adorno. Es como las leyes, las personas que manejan tienen que seguir las reglas de tránsito, porque si no se siguen las reglas de tránsito, ¿qué ocurre? Ocurren muchísimos accidentes. Entonces, ¿qué es lo que les dijo el Señor ya desde el Antiguo Testamento? Dice, cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. Entonces, ese cuidar significa prestar atención, de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado, ¿no? La mayoría de aquí ya ha tenido sus hijos que ya están grandes, y cuando sus hijos estaban pequeños, entonces tenían que tener cuidado de cómo limpiarlos, cómo lavarlos. Si era mujercita, la higiene se hace de diferente manera que con el varoncito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y eso lo van indicando las personas, el pediatra, las personas que tienen ya experiencia y autoridad. Entonces, el Señor, Dios, ya sabía cuál iban a ser los resultados, y por eso nos aconseja, ¿no? Dice, cuiden de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. Anden en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, porque Dios sabe cuáles van a ser las consecuencias si no lo hacemos. Pero nos anima también porque
sabe que en nuestra naturaleza humana vamos a decir, ya no puedo, ya no doy, nunca lo he hecho. Y a veces quizás nos preguntaremos, ¿valdrá la pena obedecer? Entonces, Dios, como conoce nuestra naturaleza humana y cómo pensamos, Él nos anima y nos dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es como hoy en día, las personas que están enfermas con COVID, ¿no? ¿Qué hacen? Están con todo el dolor, con todo el sufrimiento, pero tienen que ser fuertes y valientes y tienen que seguir las indicaciones médicas. Si como seres humanos obedecemos las indicaciones de otro ser humano, ¿cuánto más vamos a obedecer las indicaciones de Dios? ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar en algunas situaciones. Hay algunas situaciones más fáciles que otras, pero cuando se presenten situaciones difíciles, Dios dice que tenemos que ser fuertes y que cumplamos la ley de Dios y que esta ley no se aparte de nuestra boca. Eso significa que tenemos que memorizar la palabra de Dios. ¿Con qué va a trabajar el Espíritu Santo si en nuestra mente no tenemos la palabra de Dios? Tenemos la música secular, muchas veces nos lo aprendemos facilito. Entonces, ¿cuánto más tenemos que memorizar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo, cuando vengan los tiempos difíciles, nos hagan recordar la palabra de Dios y sus promesas para poder seguir adelante? Y tenemos que hacer una decisión definitivamente como cristianos. Dice el Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. En otras palabras, toma una decisión. Y Josué, él nos dio el ejemplo. Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Tú vas a decir igual que Josué, yo y mi casa serviremos al Señor? Obedecer a Dios es ganarle un centímetro al maligno y desobedecer a Dios es ceder un centímetro al maligno. Y centímetro a centímetro, mientras desobedecemos, se hacen decímetros, después se hacen metros, después se hacen decámetros, hectómetros y se va agrandando, ¿no? Entonces vamos cediendo lugar al diablo y yo creo que ninguno de nosotros desea hacer eso. Y en la palabra de Dios encontramos lineamientos para nuestra vida personal, pero también lineamientos para nuestra vida como pareja, como matrimonio, ¿no? Como dice esta imagen que vemos acá, dice, un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Paso por paso, paso por paso. Dios no nos pide que hagamos grandes cosas. Dios nos pide que demos pequeños pasos, como un niño. Después el niño aprende a correr. Entonces, poco a poco. Los mandamientos en la actualidad están olvidados, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas veces nos arrepentimos cuando no obedecemos. Es como con nuestros padres, ¿no? Si yo hubiera escuchado a mi padre o a mi madre, no me hubiera pasado lo que me está sucediendo el día de hoy. Entonces lo mismo sucede con lo que nuestro Padre Celestial nos dice, y la palabra de Dios llama la atención al pueblo de Israel cuando está andando mal y le dice, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Sería como la arena tu descendencia y tus hijos como tus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia.
Entonces, de manera muy firme pero amorosa, Dios llama la atención a su pueblo de Israel, ¿no? Y Dios nos llama la atención también de esa manera. Nos llama de manera amorosa, pero también firme. No lo hace de manera sentimental, no lo hace de manera sobreprotectora. Les dice la verdad. Si me hubieras escuchado, no tendrías todas las malas consecuencias que están sufriendo hoy en día. Tu descendencia sería como la arena, dice. Tendrías abundante descendencia, ¿no? Y nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. Y otra llamada de atención encontramos en Salmo 81. Dice, oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. ¿Cuán terco ha sido el pueblo de Israel? Porque lo vemos desde Deuteronomio, en Josué, en Isaías y Salmos. Dios tiene tanta paciencia y sabemos que tenemos a veces mala memoria, vamos a llamarlo, ¿ya? Y siempre está repitiéndonos lo mismo, vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero llega un momento en que Dios mismo dice, si mi pueblo me oyera, puedes poner tu nombre ahí, ¿no? Si tú me oyeras, si anduvieras en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, no es tan complejo entender cuál es la voluntad de Dios. Ni siquiera necesitaríamos preguntar a otras personas, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? No es necesario porque tenemos la palabra de Dios grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la palabra de Dios mismo dice, ¿no? Que todo lo que está escrito en la palabra ha sido escrito para nuestro ejemplo, para que aprendamos de los buenos ejemplos y evitemos los malos ejemplos. ¿Quién quiere tomar veneno? Sabemos que tiene consecuencias negativas. Entonces la palabra de Dios nos da también ejemplos tanto positivos como negativos para que midamos las consecuencias, pero a veces somos muy tercos como el pueblo de Israel, somos cabezas duras, así decimos, ¿no? La independencia de Dios, o sea, el querer guiarte por tus propias opiniones o por tus propios sentimientos, cosa que hacen o hacemos muchas veces hoy en día, significa desobediencia. Y la dependencia de Dios significa obediencia. Si realmente queremos depender de Dios, tenemos que obedecer. Pero si desobedecemos, es que queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera, ¿no? A nosotros no nos gustaría que nuestros hijos hicieran las cosas a su manera, porque nosotros conocemos las consecuencias, porque ya hemos vivido más tiempo que ellos y queremos evitarle el sufrimiento. Por eso es que Dios quiere evitarnos sufrimiento, pero a veces nosotros escogemos el camino del sufrimiento y Dios nos deja hacer esas decisiones porque a veces nosotros, hasta que no hemos tropezado con la piedra y nos hemos dado nuestro cabezazo, no le damos la razón a Dios. Y así también sucede con nosotros y con nuestros hijos. Muy bien, en conclusión, Pastor Alejandro, ¿quieres dar la conclusión o yo continúo? Ya, yo continúo entonces. No, En conclusión, ya. yo lo termino. Tú terminas, ok, muy bien. Ya. Podemos llegar a ser mejores personas. Segunda de Timoteo 3:16 es un versículo conocido. Habla de que la palabra de Dios nos puede corregir, redarguir, instruir, para fin de que seamos personas preparadas para toda buena obra. Quiero mostrarles 3 imágenes para que ustedes puedan notar. En estas 3 imágenes, sigue avanzando, América. ¿Ya? 1,
podemos pasar de una familia desorganizada, desordenada, como le llaman la familia disfuncional, a ser una familia en armonía, como en este caso, y al final ser una familia de valores. La palabra de Dios, los mandamientos son valores de Dios, y eso nos va a ayudar a ser íntegros, alegres, puntuales, generosos, perseverantes, y todo lo que usted pueda ver ahí en esa parte. Por eso, yo quiero animarles a cada uno de ustedes. Esta es una introducción para poder comenzar a entender todos los demás mandamientos. Muy bien, ahí puedes cerrar tu presentación. Muy bien. Entonces, queríamos animarles a cada uno de ustedes a poder entender el propósito de los mandamientos.